Ah, sí, que si tengo que analizar mi split, ha sido un split pocho, porque ha sido un split muy pocho. Tampoco quiero señalar ni culpar a nadie, porque yo creo que todos hemos jugado bastante mal. Por X o por Y, el equipo no ha rendido, y es pues, lo importante, ¿sabes? En plan, los resultados. Y bueno, una cosa que sí que quería aclarar es que los que me conocen, los que saben cómo soy, sabéis que a mí me la pela muchísimo quedar bien de cara al público. O sea, lo que es el KDA, lo que es, yo qué sé, que no te flamen en redes sociales, sinceramente, me da igual. O sea, yo si tengo que quedar 0-10 en una partida para ganar, es que me da exactamente igual, ¿sabes? Puedes quedar literalmente con un KDA negativo y jugar una partida decente o jugar una partida buena, ¿sabes? O sea, yo sinceramente con Vi es un personaje que tienes que morir, tienes que hacer engage. Algunos van a ser buenos, algunos van a ser malos. Es comprensible, ¿vale? Pero es como el meme este de Benzema. De yo juego fútbol para quien sabe de fútbol o algo de eso, ¿no? Pero claro, no tan exagerado, pero sí en ese sentido, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que ve KDA negativo, que vas 1-4, 1-5 y ya te flamean. Pero es lo que hay, ¿sabes? Que no pasa nada, que no me importa. A lo que quiero ir es que sepáis que este split, por mi parte, y creo que por parte de todos mis compañeros y staff técnico y tal, yo puedo decir que he currado como un hijo de puta. O sea, este split probablemente ha sido el split que tenía las cosas más complicadas. O sea, yo nunca he sido como un líder, como por así decirlo, ¿sabes? En plan, he tenido mis momentos en las que tengo que shotcalear y tal, y cosas así. Siempre soy una persona así animadilla y tal. Pero este split, literalmente, es que me he sentido en la posición de que tenía que dar un paso al frente, ¿sabes? Y poner orden, ¿sabes? Dentro de lo que cabe, poner orden porque es que las cosas no estaban yendo nada bien, ¿vale? Y, y pues sinceramente eso yo creo que a nivel individual me ha afectado un poco, en el sentido de es algo que nunca he hecho. Tampoco creo que tenga como sangre de líder ni tenga un liderazgo tremendo. Simplemente he hecho lo que he podido y creo que ha afectado mucho el rendimiento que he tenido a nivel individual. Creo que sí que mecánicamente he troleado alguna que otra partida, eh, pero no es por poner excusas, es sinceramente algo que, que era necesario hacer. O sea, por ejemplo, yo entiendo que desde fuera ves la partida que jugamos nosotros y dices, Iván, está sinteando la partida, Humanoid está sinteando la partida. Pero sinceramente, es que es hacer eso o literalmente perder la partida sin ninguna kill. O sea, lo siento mucho, pero yo me niego a perder una partida en la que hay 0 kills, tienen 3 dragones, todos los heraldos han tirado 4 torres y nosotros estamos farmeando. Es que me niego. Porque yo no soy así, a mí me la pela. Si tengo que morir haciendo cosas, voy a morir haciendo cosas. Y me da igual, y voy a intentar ganar la partida. Haya muerto 5 veces, ¿qué más me da morir 4 más? O sea, que me da igual 0-9. Es que me da igual, literal. Voy a seguir haciendo engage. Hay veces que sí, que bueno, hago gilipolleces, pero porque se me va la cabeza, ¿sabes? O sea, no es ni siquiera tilt, porque no estoy tilteado. Es imposible que yo esté tilteado en una partida oficial, ¿sabes? O sea, si esto es una partida oficial, lo que quieres es ganar. Te da igual tu KDA, te da igual todo, al menos desde mi punto de vista, ¿sabes? Y pues ha habido partidas en las que literalmente el único planteamiento que teníamos en la partida era balones a Humanoid, intentar pegarnos en el 2 para 2 en medio y que sea lo que Dios quiera, porque vamos a perder igualmente, porque tenemos un draft de mierda, porque tenemos personajes que no sabemos jugar o que no estamos haciendo nada, ¿vale? Entonces, la partida estaba como muy forzada, todo el rato muy forzado, no salían plays naturales. Y eso se notaba en el estilo de juego. O sea, es muy frustrante jugar una partida así.
pero son las órdenes que teníamos y era pues la mayor probabilidad que teníamos de ganar. Es que es eso. Es solo eso. Han sido 3 semanas. En 3 semanas no hemos podido arreglar nada. Y este meta ha sido una mierda para nosotros, la verdad. Y ya está. Que deciros, pues eso, la gente que me apoya, que yo he dado mi 100%, incluso más más del 100% en mi opinión. Y creo que en parte, pues eso, ha perjudicado mucho a la hora en la que tomo decisiones, a la hora en la que juego mecánicamente, porque estaba muy estresado. Estaba como intentando hacer de más, ¿sabes? Y cuando haces de más en un equipo, lo más probable es que te salga mal. Y eso es lo que me ha ocurrido a mí. Sentía la necesidad de que tenía que hacer de más para ganar la partida, o que tenía que ser Superman. Y pues eso lo que ha acabado pasando es que ha sido todo lo contrario, ¿sabes? He acabado haciendo menos, ¿sabes? No sé. Tampoco sentía que hubiese mucha calma en el equipo de tranquilos, chavales, y vamos igualados a este minuto, vamos a ganar, porque somos mejores en teamfights. Fase de línea siempre nos estaban reventando. Entonces siempre me había forzado como a hacer algo, sinceramente. Y ya está.